Y a través de esta crisis nosotros podríamos decir o notar que hubo un cambio en la metodología de trabajo que mucha gente mantenía o que muchas empresas mantenían. A raíz de la crisis de la pandemia, muchas empresas comenzaron a adquirir el hábito de hacer teletrabajo, por ejemplo. Y ahora nosotros podemos ver que muchas empresas trabajan así. Pero fue a raíz de eso. Antes de la pandemia, difícil pensar que alguien hacía teletrabajo aquí, en el Ecuador, generalmente hablando. Pero esto fue a nivel mundial en muchos aspectos. Y fue un cambio de tendencia en el ámbito laboral bastante marcado. Pero como les digo, son temas naturales que nosotros no podemos prevenir. Nosotros realmente no sabemos cuándo puede pasar aquí un terremoto, por ejemplo. Y este terremoto que sea de alto grado que ocasione daños estructurales, daños en ámbitos bastante fuertes, obviamente ocasione que la empresa deje de funcionar por un tiempo. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna duda? ¿No? Entendido, Lizzy. Por ejemplo, una parte también, digamos, cada provincia, ¿no? Por ejemplo, erupción de volcán, poniendo ejemplo, ¿no? También, digamos, parte de una cooperativa, ejemplo, por los campos, por ejemplo, hablando de Tungurahua, ¿no? Una temporada hubo así mismo, eh, cuando reventó el volcán, se erupcionaba bastante, entonces, en medio de eso, las cenizas, animales, todo también, o sea, afectaba. Algunos tenían crédito, ejemplo, ¿no? Luego, vuelta, no tenían de dónde. Entonces, también esas cosas, como mencionaba Lice, tanto pandemia, la última vez que pasamos, igual a todos nos ha golpeado bastante en ese sentido. Sí, a ese lado me entiendo, Lice. Sí, correcto. También este ámbito de los volcanes. Nosotros, por ejemplo, que estamos que es dentro de una zona de volcanes, pues nosotros tenemos dentro de eso una crisis que en cualquier momento si ¿cómo es? Explosiona algún volcán, puede ocasionar crisis dentro del ámbito del país y obviamente en las organizaciones, ¿no? Entonces, todo eso, como les digo, más que todo, es algo que no preveemos, es algo que no podemos decir, mañana va a haber una erupción. No, es algo que se da y ese rato uno tiene que actuar frente a la crisis. La siguiente crisis que tenemos es la de malicia. Esto tiene que ver mucho con la competencia que tenga una empresa, en donde esta competencia empieza a ser malsano, o sea, que empiece a buscar la forma de hacer daño. En este caso, digamos, tengo una competencia y esa competencia me quiere hacer daño a mí como empresa y quiere disminuir o llevarse mis clientes, ¿no? Entonces puede darse este tipo de crisis. Em, Esto va a generar, obviamente, el daño a la confianza del cliente si es que esta competencia empieza, digamos, a hablar mal de mí, de mi negocio, de mi producto, y o si no, también empiezan a hacer los dichosos sabotajes, ¿sí? En ocasionar daños a mi producto en este caso obviamente la gente piense que yo estoy ofertando un mal producto. Aquí hay un caso súper chévere que recién se ha estado dando y espero que hayan escuchado, que es el caso de la Coca-Cola y la Pepsi. ¿Han visto? ¿Vieron cómo está ahorita ese tema? ¿Alguien vio? Sí, o sea, hay mucho comercial por parte, o sea, entre los dos se atacan. Coca-Cola le ataca a Pepsi, luego Pepsi le devuelve otro, con otro ¿Vieron comercial. el último comercial que Pero hicieron? sí, ¿De qué se trataba? A mí me hacía reír porque yo decía, wow, qué inteligencia, qué creatividad que tiene esa gente, sinceramente. Lo chistoso es que Pepsi genera una campaña, una propaganda, ¿no? En la que quiere vender más su producto, pero ¿cómo quiere hacer vender más su producto? Haciendo entender que su producto es mejor que el otro. ¿Por qué? Porque Coca-Cola, como marca personal,
o como, ¿cómo se dice? Como mascota personal, le tiene al osito, ¿no es cierto? Al oso polar. Ese oso polar ha sido marca de Coca-Cola desde siempre que tengo memoria. Entonces nosotros hemos visto siempre al osito tomando Coca-Cola. ¿Qué hace Pepsi como para demostrar o decir que su producto es mejor que Coca-Cola? Saca una publicidad en donde asoma el osito polar, tapado los ojos, y le hacen probar dos Coca-Cola, o sea, dos bebidas, una era Coca y otra era Pepsi, y le hacen escoger cuál le gusta más, con los ojos cerrados. Entonces, el osito polar escoge la Pepsi como la mejor, o sea, como la que le gustó más. Y al rato que él se alza el antifaz, se alza y ve que escogió la Pepsi, le entra un cargo de conciencia y después la siguiente imagen es al pobre oso en terapia con un psicólogo como diciendo por qué escogí la Pepsi cuando yo sé que a mí me gusta la Coca-Cola, algo así. Entonces, claro, ¿qué genera eso en la gente? Primero empieza a decir, wow, o sea, inconscientemente la gente empieza a decir, ah, vea, al osito le gusta más la Pepsi, compremos Pepsi, ¿sí? Puede ser que esta no sea una crisis de malicia, pero sí es una competencia y de alguna otra forma sí va a generar crisis a la otra empresa. Entonces, hasta donde escuché, en Coca-Cola sí disminuyó, durante este tiempo, disminuyó las ventas de su producto por esta propaganda. Entonces, ¿qué pasa? Coca-Cola responde y crea otra campaña en donde, bueno, no sé si será ahora porque esa leía que no es tan cierta, pero yo le vi que era, que sacaban igual al osito, y todo esto con IA, ¿no? Sacaba al osito que se había estado tomando la Pepsi con otra osita y la esposa le cacha. Y en la propaganda la esposa le manda sacando al oso y no sé qué. Y la propaganda decía, solo los mejores momentos se viven en casa, no afuera. Y ya después la osita le perdona y regresan y se ponen a tomar la Coca-Cola. Entonces, es un ataque directa o indirectamente que se dan entre competencias, buscando qué? Buscando que el uno gane y el otro pierda. Entonces, puede ser, como digo, puede ser que no sea con malicia, pero sí genera una crisis. Y en este ámbito, como les digo, dentro de la Coca-Cola, al salir esta publicidad de la Pepsi, sí disminuyó sus ventas. Y obviamente la gente que ve esta propaganda también inconscientemente se mete en la cabeza eso y puede después ya pensar que Coca-Cola no es tan bueno. Entonces empieza a perder confianza frente a su producto. Sí, irán a buscar esa propaganda, verán. Es muy bueno. Una cosita, Licen, buenas noches. ¿Cómo está, segundo? Buenas noches, dime. Disculpe, Licen, porque estaba justo en una reunión y justo salí con permiso. Mil No, disculpas, Licen, por... no te preocupes. Ahí justo que estaba hablando de Coca-Cola, yo tengo un pequeño negocio, Ujú, porque los clientes, yo sé que con el Pepsi y Coca-Cola, pero siempre es Coca-Cola. ¿Por qué? Porque a la final Coca-Cola como ser que ya es una marca conocida. ujú, El Pepsi, más que sea, por lo más que sea más bajo el precio, la gente no quiere. ¿Por qué? Porque dice, no, yo le promociono, digo ya, este Pepsi vale de 2 litros hasta $1. Dice, no, dice, prefiero que sea Coca-Cola, pero Coca-Cola como es una marca conocida a nivel mundial, entonces siempre la gente valora lo que es la marca. ujú. Ahí Y dentro del ámbito del marketing, nosotros eso conocemos como la fidelización del cliente. Cuando el cliente ya se fideliza contra una marca, es difícil quitarle. Y muchas veces nosotros nos fidelizamos a una marca con el nombre de la marca. Por eso ustedes escucharán que cuando se van a comprar, así no compren Coca-Cola, ustedes van, ahora te comprando una Coca-Cola. Pero es, una Fanta, no una Pepsi, pero uno inconscientemente le dice Coca-Cola, porque está la fidelización del nombre de la marca ya interiorizado en uno. O cuando van a decir, date comprando un Lava. ¿Qué es un Lava? Es la marca
del jabón de platos. Pero nosotros le decimos el Ava. O vamos del detergente, el Deja, y cogen el Ciclón. Pero el Deja es una marca. Entonces, esa es la fidelización de la marca. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace normalmente la competencia? Lo que busca es romper esa fidelización con engaños o a veces con competencia malsana, buscando que la gente deje de preferir un producto frente a otro. Eso es lo que pasa, ¿ya? Entonces, bueno, dentro de este otro tema de las crisis, tenemos también las crisis legales. Las crisis legales, tomen un segundito. Ya, entonces, las crisis legales, ¿a qué se refiere? Se refiere que pueden darse cambios en las normativas, en las leyes, tanto internas como externas o de manera global, dentro de una empresa, que puede afectar o no a la organización. Por ejemplo, cuando hubo el cambio el año anterior, si no me equivoco, cuando el gobierno impuso el 15%, por ejemplo, en el IVA. Esa es una crisis que de alguna otra forma algunas empresas, para no afectar directamente al cliente, al inicio ellos se hacían cargo de ese porcentaje del IVA, por ejemplo, cosas así. Entonces, esto sí puede afectar. También pueden darse porque existen demandas laborales. Ustedes saben que una organización, sus empleados, por lo menos dentro de aquí, de este país, tienen derechos y están avalados por el Ministerio de Trabajo, que si algo no está dentro de la normativa del Ministerio de Trabajo, pueden ocurrir las demandas laborales. Y esto puede afectar o no puede afectar a una empresa de acuerdo al tipo de demanda, ¿no? Y pues este tema de la protección de datos puede darse si es que, como veíamos anteriormente, alguna persona de la organización, sea directivo o colaborador, empiece a hacer venta ilícita de la información, pues puede tener problemas legales si es que alguna persona, digamos, demanda a la organización por hacer este tipo de ventas de información que no es correcto, Dice, ¿no? ¿Sí? dice, Dime. bueno, un ejemplo de esto fue, bueno, en el ámbito deportivo, en el fútbol, la empresa tanto como la Federación Ecuatoriana de Fútbol y también la Liga Pro, ellos albergaban datos personales y aparentemente esos datos no tuvieron la privacidad de las personas y hubo una entidad, no sé cuál, pero que tenía que indemnizar eso como daño por más de $300,000. Ujú. Un ejemplo, no sé si va por ahí. Sí, 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 exacto. Es que realmente date cuenta que si uno incumple este tema de la protección de datos y aparte falla y por ahí alguien empieza a vender los datos y la gente se da cuenta, pues eso genera problemas. Pues yo puedo demandar tranquilamente a una empresa y decir que están vendiendo mis datos, porque eso no está bien, es prohibido. Y obviamente eso puede perjudicar a una empresa porque obviamente estas demandas a lo que llegan es a eso, es a un tema económico de indemnizaciones. Entonces, afecta a una organización. O sea, muchos de estos aspectos o muchas de estas crisis que se dan, como les digo, en su mayoría van a afectar al ámbito, ¿qué? Económico. Como les decía hace rato, el tema de la malicia de las competencias, pues en el tema de este caso de Pepsi y Coca-Cola, ¿qué generó? Que Pepsi tuviera menos ventas, o sea, menos ingresos. Afectó al ámbito económico. O sea, no es que son crisis por separado, sino que se correlacionan. O sea, una tiene que ver con la otra. Entonces, si en el ámbito humano alguien actúa de manera ilegal, de manera poco ética, pues puede generar alguna crisis legal también.
¿sí? Entonces, como Listen, te digo, están listen, correlacionados. Leslie, ¿cómo consideraría usted? Hubo hace unos años atrás cuando el jugador Cristiano Ronaldo, un jugador conocido mundialmente, en una entrevista le ofrecieron Coca-Cola y él dijo no, dijo agua. Entonces, esto, solamente este pequeño acto de un video de unos segundos, dijo que Coca-Cola perdió no sé cuánto en acciones porque es una figura mundial y entonces representó a la baja, no sé, pero tenía que ver también con lo económico. Pero él, yo no sé, o sea, él en sí no sé si cuál fue su intención, pero total es que esa pequeña acción sí le perjudicó a la marca en sí en un tiempo, pienso. Claro, o sea, ahí la crisis fue económica. ¿Por qué? Porque realmente Cristiano no es que actuó con malicia frente a Claro, la marca. Él simplemente dio su punto de vista o su opinión y para él tomar agua es mejor que cualquier bebida. Entonces, al él ser una persona reconocida que opine así, pues mucha gente que le sigue, pues le va a seguir en esos aspectos también. Entonces, indirectamente ocasionó una crisis económica a la empresa porque la gente dejó de consumir. Entonces, ocasionó una crisis, sí, pero no fue de una manera como, en este caso, como en la otra empresa que te digo, que fue de ya, manera más maliciosa, o sea, no fue planificada en este caso por la otra empresa o por otra cosa así, pero sí generó una crisis. listo. Entonces, podemos decir que las crisis, si nosotros estamos hablando del ámbito comunicacional, podemos decir que una crisis puede agravarse o resolverse de acuerdo al tipo de comunicación que se ve. ¿Por qué lo vamos ya a ver? Y pues la siguiente es la crisis es necesaria para que la humanidad avance. Solo en momentos de crisis surgen las grandes mentes. Entonces la crisis, al igual que hablábamos de los conflictos que se pueden dar dentro de una organización, no es que son malos, pero sí son necesarios para que la gente o las empresas avancen. Y para que esto se dé, de que se dé este avance, pues debe de haber una planificación y un análisis de las crisis, ¿sí? Nosotros decimos que la crisis puede agravarse o resolverse de acuerdo al tipo de comunicación que nosotros tengamos. Entonces, digamos que en el ejemplo que me decía Edison del futbolista que prefirió agua, la crisis que ocasionó en la empresa fue la disminución de las ventas. Entonces, la empresa, al tener esta crisis, tuvo que actuar inmediatamente, tener una respuesta y generar una estrategia. ¿Para qué? Uno, para frenar el impacto, que ya vamos a ver a qué tipos de impactos van, frenar el impacto y para solventar esta crisis. Entonces, ¿qué pudo haber hecho en este caso? Me invento yo, no sé qué pasaría, pero me invento yo. La empresa dijo, ok, entonces, si digamos que Ronaldo dijo es que esta bebida tiene mucho azúcar, la empresa pudo haber dicho, ok, el impacto fue que me está diciendo que tiene mucho azúcar, la gente no está comprando porque tiene mucho azúcar, pues sacan un producto nuevo, el cero, sin azúcar, y lo empiezan a vender. Entonces, la empresa actúa frente a esta crisis para reducir el impacto de esto. ¿Y cómo comienza a comunicarla? Empieza a decir a la gente, mira, mi producto sí es bueno porque no tiene azúcar, y comienza a buscar la manera de comunicar que ellos sí se adaptan, digamos, en este caso, a lo que el futbolista quiso. ¿Sí? Entonces, es la forma en la que se comunicó o la forma en la que respondió frente a la crisis la empresa. Entonces, por eso que decimos que es importante la comunicación que tiene una empresa. ¿Sí? Otro ejemplo, por ejemplo, en el ámbito político, cuando hay una crisis, ustedes han de ver que lo primerito que hacen es o una rueda de prensa o alguien sale a dar su información o hablar para, para como que cortar esa crisis que se puede dar, ¿sí? Entonces, por eso es que dentro de estas crisis nosotros tenemos que saber
cómo comunicar o cómo solventar este tema de la crisis, ¿ya? Entonces, como nosotros veíamos, una crisis genera un impacto. Puede ser positivo o negativo dentro de una organización, pero estos impactos, si nosotros hablamos de forma interna o externa, si hay una crisis de manera, por ejemplo, humana, en donde están teniendo problemas entre varios departamentos, pues el impacto que puede darse dentro de la organización en el ámbito interno es que empiece a darse desinformación y rumores respecto a la problemática que se da, la confianza que se pierde de la organización o cómo es que la organización solventa esta crisis. Volvemos y topamos el tema del clima organizacional, que esto también genera un mal clima organizacional. Y como veíamos en la clase anterior, un clima organizacional que no está correctamente llevado ocasiona que la gente no se sienta conforme y obviamente haya muchos problemas. ¿Sí? Y pues también dentro de este mensaje, dentro del impacto interno, podemos decir que los mensajes que se emiten se desalinean, o sea, no llega. Empieza a haber como que muchas barreras dentro de esta forma, tratar de dar un mensaje frente a la problemática o la crisis que está dándose, ¿ya? Y en el ámbito externo tenemos que el impacto principal es que va a dañar la reputación de la empresa. ¿Sí? Es como decíamos, si dijeron que la Coca-Cola tiene mucho azúcar, la gente empieza a ver como la Coca-Cola es mala, no sirve. Entonces empieza a ver a la empresa Coca-Cola como algo no tan bueno. Entonces es una reputación que la empresa siempre tiene que estar manteniendo. Otra cosa es que dentro del externo, em, si hay un impacto es que quién controla la narrativa de la crisis. O es la empresa en sí o es los de afuera. Porque puede haber una crisis, digamos, simple, pero al no haber una buena comunicación, la narrativa la puede tener afuera. ¿Sí? Tenemos otro impacto que son las crisis mediáticas. ¿Sí entienden qué es crisis mediáticas? Dicen, disculpe, ¿qué control de la narrativa? ¿Qué quiere decir? No le entendí, dicen ahí. A ver, el control de la narrativa. Un ejemplo muy simple. Y yo con mis famosos ejemplos de parejas. Te peleaste con tu pareja, ¿ya? ¿Ya? Y yo como la mujer voy y hablo con mi mamá, con mi papá, con mi suegro, con mi suegra y comienzo a hablar de todo lo que hizo. Y el otro no dice nada. ¿Quién tiene el control de la narrativa ahí? La mujer. ¿Por qué? Porque el hombre no Porque, dice nada. El hombre se quedó mudo, no sabe decir, no, eso no fue así. El ah, control de la narrativa tiene que ver con quién está diciendo qué. Y si la otra persona está o aclarando o mencionando más. ah, ¿Sí? ah, Pero si ya, hablamos del ámbito externo, digamos que hay una problemática o una crisis entre un proveedor y la empresa. Y el proveedor se queja de la empresa que, no sé, no le paga. Y hay una crisis. Y la empresa, este proveedor empieza a decir, no sé, esta empresa es una mala, no paga, es tal cual, no sé qué. Y yo como empresa me quedo muda, no digo nada. ¿Quién se queda con el control de la narrativa? El proveedor. Y si el proveedor tiene, digamos, un alcance medio alto de los clientes y de la gente que le rodea, pues va a generar un impacto en mí porque la gente va a comenzar a desconfiar de mí como empresa. Pero si yo como empresa controlo esa crisis y mando algún comunicado de que el proveedor esté equivocado o una equivocación, o yo pues sé, pues el control de la narrativa y empieza a equilibrarse. Entonces, a eso se refiere el control de la narrativa, ¿sí? Dicen, hay una cosita, Dime, digo, en ese lo que estaba preguntando el compañero, justo que es en crisis mediática. es el control de narrativa. Narrativa está, ya, 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 ya. Ya, listo, Yo les listo. preguntaba era qué creen, qué es para ustedes una crisis mediática.
Para mí, Ajá. no sé, en eso estaba, no sé si estoy confundido, porque decía que de una pareja, no, de eso estaba hablando, Lice. Ese, pero en el control de la narrativa. A eso me Ay, refiero. ay, 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 Alicia, El entonces ejemplo de estoy, la pareja les ponía en el control de la narrativa. Ahora, si yo les ay, pongo el ejemplo de las crisis mediáticas con la pareja, tiene que ver con si yo como mujer empiezo a mandar todos mis problemas a través de redes sociales. Ahí no, empieza la otra persona a tener una crisis mediática porque quien le conoce o quien tiene amigos cercanos conmigo va a ver, ve, están peleando, están discutiendo. Más o menos por ahí va. Si hablamos de crisis mediática, tiene que ver con los medios de comunicación. Entonces, pero cuando... ¿Mande? en es- en ese caso no sería mejor en una pareja dar una solución, lo mismo que un producto. Por ejemplo, en un producto dice Alicia, usted no, que los proveedores, yo sé que ellos ya tratan de defender a la empresa, por ejemplo. Para vender un producto, automáticamente tiene que decir ya lo que no es por ganar clientes. Ujú, Por ejemplo, ahí está sacando al mercado algún producto que está promocionando. ajá. Vota en lo que dicen en la pareja, al cambio, si empieza a decirle por redes sociales, a decir las cosas que no es todo, como dijo, el hombre dice que no dice nada porque la mujer está diciendo lo que es, pero no está dando, como que está dando la razón, que es así. Entonces, eso no sería así, porque, ¿por qué? Porque a la final tiene que, también la persona tiene que defenderse con lo que no es. Por ejemplo, un producto dice al cambio, otro dice proveedores. Dice, sí, esto es de esta marca, que te vendo, que este es mejor, que este Coca-Cola a un lado, que Pepsi es mejor, como ejemplo, ya. Pero aquí el proveedor trata de ganar más al cliente con el producto. Sí, Parece que ya se entendí. a ver, ahorita entendamos que estamos un poquito entendiendo y verificando todo este concepto de crisis organizacional. Estamos viendo qué tipos hay y qué impactos nos da. Ya en las siguientes vamos a ir viendo cómo es que nosotros podemos solventar o tener un plan de emergencia frente a, a estas crisis, ¿ya? Porque claro, lo importante dentro de las crisis es poder solventarla, como tú me dices, ¿sí? La idea es solucionar, porque si nosotros no hacemos nada, pues ahí hay problemas, ¿ya? Lo que íbamos de las crisis mediáticas, esto tiene que ver con cómo los medios o las redes sociales o los medios de comunicación informan sobre alguna problemática que tiene alguna empresa. ¿Sí? Entonces, digamos que ha habido, por ejemplo, casos, yo he visto, pero no ha sido tan crisis mediática, pero sí se ha dado, de, por ejemplo, encontraron un bicho volvamos al caso de la Coca-Cola. Entonces, ¿qué pasa? Esto empieza a salir en noticias. Apareció un bicho, una Coca-Cola y la gente que piensa que qué tipo de proceso y salubridad tiene la empresa. Y esta información empieza a salir en los medios de comunicación, en las redes sociales. Entonces, esto genera una crisis mediática. ¿Por qué es crisis? Porque afecta directamente a la empresa, pero es a través de los medios de comunicación por donde se está dando esta crisis. ¿Sí? Y la última que tenemos que se puede dar, que esta es la principal en el ámbito externo, es que existe o que se puede dar una desconfianza de los stakeholders. Aquí aparece un concepto súper importante que se refiere a los stakeholders. ¿Qué son los stakeholders? ¿Quién sabe? Ni idea, Listen, recién oigo esa palabra. ¿Quiénes son los stakeholders? Esto tiene que ver con la parte externa de la empresa. ¿Cuáles eran las partes externas de una empresa?